Amigos, amigas, buenas, espero que estén muy bien. Por mi parte, y a pesar de las alergias, disfrutando a pleno de estos hermosos días de otoño. Es de mi agrado darles la bienvenida a este quinto episodio de No me la contés, recién el segundo de este 2026. Me hubiera gustado publicar este capítulo algunas semanas antes, pero como siempre pasaron cosas. Entre otras, me casé. Beso gigante a Paulita, asidua oyente de este podcast. Antes de contarles sobre el tema de hoy, lo protocolar. Soy Lucas Terranova, investigador y profesor de Historia Económica, y para los recién llegados, la intención de este espacio es compartir una de las cosas que más hago en mi jornada laboral: leer y pensar sobre eso que leo. La dinámica propuesta es muy sencilla: agarrar un problema, un tema y ver qué reflexiones y conexiones nos depara su análisis en un sentido amplio. Como prometí en el episodio 4, el del día de hoy también va a ser sobre la última dictadura militar en nuestro país, aprovechando los 50 años del golpe de marzo de 1976. Aprovecho también para invitarles a que escuchen ese episodio 4 porque sirve de introducción para hoy. Nuevamente nos vamos a enfocar en un tema en particular: la relación opaca entre las Fuerzas Armadas y el dinero. El asunto es por demás espinoso y tiene varias aristas, aunque hoy nos vamos a centrar en dos: la deuda externa y los delitos económicos, cometidos en los centros clandestinos de detención. Tal vez se estén preguntando si tiene sentido abordar estas dos cuestiones juntas, dado que a primera vista parecen no tener relación. Para mí, lo interesante es que ponen en evidencia el modus operandi, la forma de actuar de la última dictadura. En el aspecto económico, al igual que en el represivo, hubo un doble juego entre lo legal, lo visible, y lo clandestino, lo que se mantenía oculto de la opinión pública. Respecto de lo económico, entre el 76 y el 83, Martínez de Hoz declaraba abiertamente que endeudarse era necesario, que era positivo, que las empresas iban a crecer y que el Estado iba a usar ese dinero para hacer inversiones de magnitud. En paralelo, y como vamos a ver, hubo plata que nunca apareció, defraudaciones al Estado y delitos de distinto tipo. Enfocando en lo represivo, durante la dictadura hubo personas legalmente detenidas en el sentido de estar registradas, de tener un proceso más o menos en regla. Esto convivió con el otro costado, el de las detenciones en medio de la noche con autos particulares no identificados y la posterior desaparición o encarcelamiento en un centro justamente clandestino. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Como sabemos, la organización vence al tiempo y este podcast no es la excepción. Vamos a trabajar sobre dos grandes ejes. Primero, los montos de deuda no declarados y en qué se gastaron supuestamente. Y segundo, las maneras que encontraron los militares de enriquecerse mientras regenteaban los centros de detención. A diferencia de otros temas, sobre estos no se ha hablado tanto, así que paciencia, sobre todo en los primeros minutos que voy a dar algunos datos y explicaciones más bien técnicas. Después sí, les prometo, volvemos al contenido entretenido habitual. Vamos a recurrir a muchos textos, muchos autores y muchas fuentes. Por un tema de espacio no los voy a nombrar a todos ni a todas, pero siempre son bienvenidos los comentarios, las sugerencias para, seguir charlando sobre estos temas, para pasarles información y demás. Sin más preámbulos, podemos sí arrancar con el primero de los temas que nos habíamos propuesto. En el capítulo anterior me enfoqué en el contexto internacional y nacional en el que tuvo lugar el endeudamiento externo, en las etapas del proceso.
vimos que el Estado Nacional se hizo cargo de la deuda de los privados, pero que estos últimos fueron los que se quedaron con los dólares. Un negoción, ¿no? Además, comenté otras dos cosas que van a ser importantes para hoy. Primero, no sabemos el monto efectivo del endeudamiento externo total. Y segundo, aunque muy vinculado a lo anterior, hay una buena parte que no sabemos en qué se gastó. ¿De cuánta plata no explicada hablamos? Las investigaciones que dieron respuesta a esta pregunta lo hicieron a partir de herramientas de contabilidad, sobre todo vinculadas al balance de pagos de Argentina. Voy a explicarles primero la lógica con la que estas investigaciones enfrentaron este asunto para después sí brindar algunos números. Antes que nada, ¿qué es el balance de pagos? Bueno, básicamente es donde se registran todas las transacciones entre la gente que vive en Argentina, los residentes de Argentina y los del resto del mundo. Si compro algo por Temu, por ejemplo, aparece ahí. Si tuviera una tía en España que me manda euros, también figura ahí. Los flujos financieros, la deuda, los intereses de la deuda, entre otros, están también en el balance. Con esto en mente, vamos a los años de la dictadura. En ese momento hubo dos fuentes básicas por las que nuestro país obtuvo dólares: las exportaciones, o sea, lo que le vendimos al exterior, y el endeudamiento externo. Por otro lado, las divisas las gastamos en distintas cosas. Por ejemplo, importaciones, lo que decía antes, las compras en Temu. Por ejemplo, el pago de servicios y de transferencias. Hoy en día pagar Netflix o mandarle plata a un pariente en el exterior. Pero también el pago de los intereses de la deuda y también el aumento de las reservas internacionales que tiene el Banco Central, que serían algo así como activos que justamente el Banco Central tiene para usar ante problemas económicos. Con esto vimos entonces de qué manera obtenemos dólares y de qué manera los gastamos. En líneas generales, hasta el año 1982, obviamente la dictadura termina al año siguiente, en el 83, las fuentes, o sea, la manera en la que obtuvimos divisas, fueron superiores a los gastos de estas divisas. Esto es entonces un primer indicio que tenemos. Entraron más dólares de los que salieron. ¿Cuánto? Bueno, la deuda externa neta, o sea, si sacamos la parte de la deuda que usamos para fortalecer las reservas internacionales, fue algo así como 30.000 millones de dólares. Repito, la deuda externa neta fue de 30.000 millones de dólares. No por nada, fuimos el tercer país más endeudado del mundo. Si este dato que les acabo de dar no les alcanza como parámetro de la magnitud de la que estamos hablando, les agrego que a plata de hoy es más o menos el PBI de Eslovaquia o el PBI de Ecuador. O sea, todo lo que producen en un año países que tienen 5 y 18 millones de habitantes respectivamente. Eso fue el endeudamiento neto de Argentina. Entonces, ¿la plata se gastó en compras en el exterior? Bueno, la respuesta corta es una parte sí. No por nada, el comportamiento durante estos años nos dio joyas como la que vamos a escuchar a continuación. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Plata Dulce, año 1982, plena dictadura, sintetizando extraordinariamente lo que fue la apertura de importaciones, el famoso DM2. Pero volvamos. Si bien las exportaciones siempre fueron más grandes que las importaciones, cuando contamos el pago de servicios, Netflix, YouTube, entre otros, la cuenta nos da 8.700 millones negativo, por lo que de esos 30.000 que nombré antes, nos quedan más de 20.000 millones de dólares sin explicación. Y eso, queridos y queridas oyentes, es efectivamente lo que no está ni explicado ni especificado. Lo no especificado quiere decir que está anotado como que se gastó, pero no sabemos en qué.
Eso nos da más o menos la mitad, 10.000 millones de dólares. Ahora, los otros 11.000 millones ni siquiera figuran en el balance de pagos. Como dicen dos investigadores muy relevantes, que son Fanelli y Frenkel, en un texto del año 85, no tenemos certeza del destino del 70% del total de los dólares que entraron en materia o en concepto de deuda externa entre el 76 y el 82. Una locura. Seguro lo están pensando, por las dudas lo repito, es una locura de plata. Lamentablemente no debería sorprendernos. Ya en octubre del 82 comenzó un proceso judicial centrado en las maniobras irregulares respecto del endeudamiento externo. El que comenzó dicha causa fue Alejandro Olmos, a quien mencionamos en el capítulo anterior y escuchamos ahora. Y por otro lado, el tema de la deuda parece que está cautivo de los economistas. Es decir, toda otra percepción sobre la deuda que no sea desde el punto de vista económico. Y para los economistas la deuda, si se puede pagar, se paga. Y si no se puede pagar, se refinancia o se reestructura. Que los contratos puedan ser ilegales, que no respete el orden jurídico, que se haya alterado el orden público, que el país ha firmado contratos en estado de absoluta indefensión, no les interesa para nada. Si bien todas las operaciones debían ser aprobadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central, las estadísticas de este último diferían muchísimo de los demás registros y estimaciones disponibles. Para hacernos una idea, como parte de esta causa Olmos, se probó que el Banco Central usaba una libreta negra, lo tengo escrito en mayúsculas, imagínense, repito, una libreta negra para registrar de manera clandestina los manejos de las reservas internacionales. Esto lo declaró nada más ni nada menos que uno de los gerentes del Banco Central. De más está decir lo grave e irregular que es esta situación porque, como vamos a ver, da espacio para un sinfín de especulaciones. Parte de ese total directamente no explicado, de esos 11.000 millones, se habría usado en préstamos pagados pero no descontados, en autopréstamos, en transferencias camufladas, entre tantas otras operaciones. Entre el año 2013 y el 2015, el gobierno nacional desclasificó más de 7.000 decretos secretos de la última dictadura y eso permitió empezar a responder un poco qué pasó con esa plata, qué hicieron los militares con esos fondos. Las investigaciones disponibles destacan que gran parte se dedicó a comprar armas y equipamiento militar. ¿Cuándo fue que se compraron más armas? Bueno, en el año 79, que fue el momento en que se firmaron acuerdos con empresas de Alemania, de Inglaterra, de Italia, para adquirir destructores, helicópteros, misiles antiaéreos, entre tantas otras cosas. El otro año de crecimiento fuerte fue 1981. En el marco de la Guerra de Malvinas, los militares consiguieron también colaboración de Israel para equipos de comunicación y equipos de cifrado de voz. Que ninguna de las empresas proveedoras haya sido de Estados Unidos tiene una explicación. Desde principios del 77, con Jimmy Carter como presidente, Estados Unidos catalogó a Argentina como país en donde se violaban los derechos humanos y eso llevó a un embargo en materia económica y militar. O sea, las compañías de Estados Unidos tenían oficialmente prohibido la posibilidad de vendernos armamento y equipamiento militar. Por el lado de los europeos, que fueron varios de los que mencioné, la década del 70 fue dura en términos económicos, por lo que para sus gobiernos era muy atractivo vendernos armas, que incluso eran ventas financiadas con sus propios bancos. De más está decir que estos países tenían plena conciencia de lo que ocurría en Argentina, pero bueno, eso no representó un prurito para estas transacciones. Ahora, ¿cómo entendemos que haya sido posible tapar todas estas ventas que representaron miles de millones de dólares? Bueno, para eso tenemos que entender cómo era el proceso de adquisición de deuda, particularmente para las empresas públicas de Argentina, que fueron las que más plata aportaron. Cuando hablamos de empresas públicas hablamos de YPF, Agua y Energía Eléctrica, Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, entre otras empresas. Primero,
la decisión de endeudarse no era de estas empresas, sino del Ministerio de Economía, particularmente en la figura de un personaje en particular que se llamaba Guillermo Walter Klein, que fue un asesor clave de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía. Básicamente, y como contamos en el episodio anterior, estos funcionarios analizaban cuánta plata podían conseguir las empresas de los bancos internacionales sin importar si necesitaban o no ese dinero. Así, básicamente las usaban como prestanombres para conseguir dólares con los que sostener el modelo económico de apertura y dólar barato. A las empresas, a cambio, les daban pesos que supuestamente iban a invertir equipándose para mejorar la provisión de los servicios de luz, de gas, de agua, etc. Ahora bien, lo cierto es que casi el 40% del dinero fue imputado a otros conceptos. O sea, nuevamente no tenemos información de qué se hizo con esa plata. Lo que sí sabemos es que al final de la dictadura las empresas terminaron con pasivos, con deudas en dólares y activos en pesos, lo que obviamente complicó su accionar durante la década posterior. En segundo lugar, hubo vínculos muy estrechos entre miembros clave del equipo económico y banqueros privados internacionales. Los sospechosos de siempre, los ya mencionados Martínez de Hoz y Walter Klein. Siendo el colmo de la obscenidad, este último, Walter Klein, estaba de los dos lados del mostrador, porque tenía un estudio jurídico llamado Klein y Mayral que brindaba asesoría y representación a los bancos que justamente estaban en negociaciones de deuda con el Estado. De representar a una sola institución en el año 76, el estudio de Klein terminó siendo apoderado de 22 bancos. Además de ser procesado por estos cargos, Klein y Martínez de Hoz fueron querellados por el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bell, un funcionario del Ministerio de Economía que fue secuestrado en junio del 77 porque se negó a certificar un dato que era importante para estatizar una empresa que fue la Ítalo. La última noticia de este hombre, Casariego de Bell, fue que le había anunciado a su familia que iba a llegar tarde porque tenía una reunión en el despacho de Walter Klein. De ahí en adelante no se supo más de Casariego de Bell. Finalmente, quiero destacar el accionar del Banco Nación, que es el más grande de Argentina por volumen de activos, por depósitos, por el alcance territorial. Durante la última dictadura fue el principal acreedor, el principal prestatario del Estado y particularmente de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, fue la entidad que más plata le prestó al sector público, aproximadamente el 10% del total. Ustedes se preguntarán cómo puede ser que un banco argentino dé préstamos al ejército, a la marina, a la armada y que sean contabilizados como deuda externa. Bueno, sencillo, pero a la vez extraordinario, o sea, fuera de lo ordinario, de lo normal. Básicamente, el Banco Nación actuaba como intermediario en divisas fuertes, o sea, dólares, entre bancos internacionales de Europa, de Estados Unidos, e instituciones públicas argentinas. O sea, se endeudaba en el exterior para después prestar esa plata a los estados mayores de las distintas fuerzas armadas, entre otras instituciones y otros organismos. Pero incluso sabiendo el rol tan relevante del Banco Nación, la desclasificación de archivos permitió conocer las tremendas disputas que existieron entre esa institución y las Fuerzas Armadas respecto del total adeudado. Notas e intimaciones fueron y volvieron durante los años finales e inmediatamente posteriores a la dictadura, en los que el banco reclamaba plata que los militares decían nunca haber pedido. Hay un libro de Napoli, Perosino y Bosicio del 2014 que cuenta perfectamente bien esa trama y además presenta documentos que respaldan lo que dicen los autores. Con esta idea tenemos, un poco la noción de lo turbio respecto del manejo del endeudamiento externo. Les propongo ahora que vayamos a lo que habían presentado como los centros clandestinos de enriquecimiento. Empecemos por preguntarnos qué fueron los delitos económicos. A riesgo de ponernos un poco técnicos, es la forma en la que, tanto pública como socialmente,
conocemos los actos represivos cometidos durante la última dictadura y que fueron destinados al enriquecimiento de los victimarios, o sea, de los militares básicamente. Por un tema de espacio, les propongo centrarnos en los delitos económicos que tuvieron lugar en el ex centro clandestino de detención Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, ubicada en la zona norte de la capital federal. Aprovecho para decirles que en la actualidad el predio, la ESMA, es Patrimonio Mundial de la UNESCO y Bien Cultural del Mercosur. Tiene exposiciones permanentes, visitas guiadas, entre otro montón de actividades para conocer lo que sucedió allí. Más que recomendado acercarse a visitarlo. De los más de 800 centros clandestinos de detención que existieron en Argentina, seguramente la ESMA haya sido el más importante por la cantidad de víctimas, alrededor de 5.000, por el tamaño que ocupa y la zona en la que está ubicado, porque se mantuvo en actividad durante toda la dictadura e incluso un poco más, porque estuvo muy vinculado con la cima del poder dictatorial. Recordemos que Macera, que era uno de los miembros de la junta que toma el poder en el 76, era quien regenteaba la ESMA. Finalmente, pero no menos relevante, porque fue muy compleja la cantidad de tramas represivas que tuvieron lugar allí, y es justamente sobre esto último sobre lo que vamos a avanzar a continuación. En un artículo que me encantó y que es la base para esta parte del episodio, Hernán Confino y Marina Franco analizan las operaciones de lucro, estas actividades que llevaron adelante los militares para obtener beneficios económicos. Lo que me pareció interesante de la propuesta de estos autores es que no presentan a estos delitos como algo separado o distinto de las acciones represivas, de los secuestros, las torturas, los asesinatos y las desapariciones, sino como facetas que estaban tremendamente imbricadas, unidas. En otras palabras, estos delitos económicos serían parte de la trama económica del terrorismo de Estado. Volvamos. ESMA fue un mega centro clandestino, dependiente de la Armada. A su interior, si bien regía un sistema jerárquico, se impuso una especie de esquema paralelo al de la propia fuerza. Las acciones estrictamente económicas las llevó adelante el Grupo de Tareas 3.3, cuyo líder más recordado fue Jorge el Tigre Acosta. Este personaje, por demás siniestro, fue condenado por delitos de lesa humanidad, destacándose la decisión de arrojar al río a un grupo de monjas francesas y a 3 madres de Plaza de Mayo. Para decirlo fácil, la mayoría de los crímenes tuvieron que ver con la desposesión, la usurpación, el despojo de bienes de quienes eran secuestrados o estaban cautivos en la ESMA. Ahora bien, la manera en la que eso se hizo, considerando que todas estas transacciones fueron ilegales, incluyó maniobras muy complejas, insólitas en muchos casos, y fue variando con el tiempo. Los primeros robos tuvieron lugar en los meses que siguieron al golpe de Estado y fueron más bien de rapiña. Estos arrebatos aprovechaban la situación de vulnerabilidad de quienes eran sacados de su casa en medio de la noche en operativos clandestinos. Sin demasiada complejidad ni elaboración, los secuestrados por el grupo de tareas eran despojados de sus pertenencias. Por ejemplo, objetos personales, dinero, bienes domésticos, vehículos e incluso bibliotecas pasaban a manos de los secuestradores. Testigos aseguran haber visto pilas que llegaban al techo del casino de oficiales con ropa, vajilla, electrodomésticos. Estos robos fueron sistemáticos, fueron acciones metódicas y planeadas, aunque no pensadas por el lucro en sí mismo. Confino y Franco sugieren que estuvieron dentro de la lógica de la guerra, digamos, de la apropiación de los recursos del enemigo como parte de un acto victorioso. Después, claro, esos bienes robados fueron apropiados, fueron vendidos para enriquecimiento de los militares, pero esta no era la finalidad última de esos robos. Con el paso del tiempo, las actividades del grupo de tareas se complejizaron y esto estuvo muy asociado al Tigre Acosta, que introdujo cambios importantes. Primero, grupos de detenidos y detenidas empezaron a ser utilizados como mano de obra forzada
para actividades manuales e intelectuales, revelado de fotografías, análisis y traducción de prensa internacional, preparación de informes políticos. Mucho de esto estuvo destinado tanto a operaciones de prensa como vinculado a las ambiciones políticas que tenía Macera. No estoy seguro de que esté lo suficientemente discutido en términos públicos que la ESMA fue un centro de trabajo forzosos. Lo macabro es que para los represores esto representaba una suerte de proceso de recuperación de los detenidos, quienes podrían rehabilitarse de su condición subversiva y militante y ser útiles para los captores. Para las víctimas, por su parte, esto representaba una posibilidad de prolongar su supervivencia, la que no siempre estaba asegurada en el marco de la ESMA. Nosotros entrábamos a la pecera desde Capucha en general, que era donde dormíamos, sin un régimen horario determinado. Lo importante era que estuvieran terminados los trabajos que nos encargaban. Era un grupo bastante importante de mano de obra esclava que utilizaba Macera para construir su plan político. Es más, había mucha tensión cuando había una fecha límite y había algún compañero que no había podido terminar con su parte del trabajo. Entonces todos nos aunábamos, terminábamos nuestro trabajo antes y nos aunábamos para poder colaborar con el que estaba rezagado, porque si no se entregaba a tiempo un trabajo que requería el Tigre Acosta, eso era motivo de un severo castigo que podía terminar con la muerte, obviamente. Hubo otro factor, sin duda fortuito, que intensificó las operaciones económicas dentro de la ESMA. En octubre del 76 tuvieron lugar los secuestros de las llamadas citas nacionales. Básicamente se capturó a una militante de Montoneros que tenía información sobre reuniones que se iban a suceder y de las que iban a participar altos mandos de la organización. En enero del 77 secuestraron a Pablo González Langarica, que sabía de la existencia de una caja fuerte que estaba en un banco de Suiza y que pertenecía a Montoneros. Él intuía, y esto le dijo a quienes lo estaban torturando, que esa caja fuerte tenía dinero. Lo que sigue en la vida de Pablo es una película, y realmente una película de terror. Secuestraron a su esposa e hijas de 2 y 4 años, le enyesaron una pierna para que no escapara y lo obligaron a viajar a Europa para abrir esa caja fuerte acompañado de 4 agentes. Incluso habiendo leído la declaración de Pablo, me cuesta imaginar lo que debe haber sido la espera en el aeropuerto, el vuelo, la convivencia en hoteles junto a esas personas que lo tenían secuestrado. De esa caja de seguridad, los militares obtuvieron $1,5 millones, que era parte de la plata que Montoneros había cobrado por el secuestro de los hermanos Born, el de mayor rescate de la historia del mundo, alrededor de $60 millones. Casos como el anterior, como el de Pablo González Langarica, implicaron cambios en la propia dinámica de la represión. Durante las torturas, además de exigir información sobre otros militantes, sobre la organización, los militares dedicaban espacio a recabar datos sobre inmuebles, bienes, dinero. Hacerse de esos activos implicaba operaciones complejas que vuelven a poner sobre la mesa lo que decíamos antes sobre cómo se articuló durante el proceso militar lo clandestino con lo legal. Por un lado, la información sobre los bienes era obtenida bajo tortura, mientras que los trabajos de falsificación de documentos, de pasaporte, la legalización de títulos de compraventa eran realizados por mano de obra forzada, tanto en la ESMA como por fuera, en establecimientos bajo control de la Armada. Pero por otro, para convalidar la apropiación de esos bienes era necesaria una fachada legal, motivo por el cual militares de la ESMA abrieron al menos 3 inmobiliarias, haciendo pasar los inmuebles robados como comprados. También crearon una empresa de refacción de inmuebles para poner en condiciones las casas que habían robado y que habían quedado dañadas tras los operativos de secuestro. Estas tareas requerían elencos de profesionales, sobre todo abogados y escribanos, pero también contadores. Todos estos profesionales conocían el origen opaco de los bienes y en muchos casos
sabían que estaban tratando con personas que o estaban secuestradas o cautivas en la ESMA. Así, vemos cómo las operaciones económicas trascendieron el propio espacio físico del centro de detención y se proyectaron hacia el exterior. Es muy interesante esta dinámica en la que lógicas que tuvieron lugar al interior de la ESMA, que fueron pensadas por personas que trabajaban en la ESMA y que incluso contaron con este trabajo forzado, excedieron los marcos del propio centro clandestino y tuvieron implicancias en distintas zonas de la capital, de provincia de Buenos Aires e incluso en otras provincias, por ejemplo el caso de Mendoza con la apropiación de una serie de hectáreas por parte de Macera y parte de su familia. Pero bueno, hasta acá llegamos. Como siempre, me quedo con la impresión de que tocamos 1000 temas, pero que muchísimos quedan por fuera. Entre ellos, por ejemplo, la complicidad empresaria con la represión, otros delitos económicos que tuvieron lugar en la ESMA, por nombrar solo 2 de los que se me vienen a la mente. Espero igualmente que el episodio del día de hoy haya alcanzado para evidenciar la tensión entre lo que se dejaba mostrar y lo que ocurría de espaldas a la sociedad durante la última dictadura. Si bien lo hicimos a partir de la deuda externa y los delitos económicos en los centros clandestinos, es una dinámica que se extendió a prácticamente todos los ámbitos de la acción militar. Como diría Guillermo Nimo, por lo menos así lo veo yo. Nos cruzamos la próxima.